gentlemen, it's nice to see you today, the 5th of June 2024. Entonces, comencemos. Revisemos lo que nos plantea la guía de aprendizaje y el cronograma. Para esta sesión, la del día de hoy y la del día de mañana, vamos a desarrollar el test de conocimientos que está en Sayuna y ahorita lo vamos a revisar cómo funciona. Para eso vamos a tener dos sesiones y al igual que la vez pasada, que irán el día de hoy desde las 5 y el día de mañana a las 7 de la noche. Y la evidencia, la propuesta del desarrollo de evidencia es que se realice entre el día de hoy y el 11 de junio bueno, de este año, como es coherente. ¿Listo? Para eso nos vamos a la guía de aprendizaje y la guía de aprendizaje nos dice, vamos a desarrollar un cuestionario en donde vamos a evaluar nuestra comprensión lectora, auditiva y gramatical y este test consta de 15 preguntas para 45 minutos aproximadamente. No hay nada más por mencionar, así que bueno, miremos a ver cómo es el acceso al examen y posteriormente vamos a ver algunos temas que nos pueden ser de utilidad para desarrollar nuestro examen. Entonces, entramos a Sayuna. Dentro de Sayuna ingresamos nuestras credenciales como es pertinente, ¿cierto? Abrimos nuestro curso, en este caso English as Work Level 2. Y el examen, ¿en dónde lo vamos a encontrar? El examen lo vamos a encontrar en, al igual que todas las evidencias, en la carpeta Actividades de Aprendizaje y Guía. Y posteriormente, ahora sí vamos a buscar el examen y dice Actividad de Aprendizaje 2, Test de Conocimientos. El test de conocimientos estará abierto hasta el 28 de junio, eso es un viernes, a las 11:59 de la noche, para que todas las personas que deseen tomar el test lo hagan antes de ese momento, porque después de eso pues ya no, no tendrán acceso al mismo. ¿Listo? Para desarrollar el test le damos ahí a, voy a cambiar un ratico el perfil para que el rol, para que mire más o menos cómo quedaría desde su versión, ¿cierto? Le damos a continuar último intento o iniciar primer intento. En este caso, como ya lo había abierto en una ocasión anterior, por eso me dice continuar el último intento. Y listo, cuando hayamos terminado el examen, al final nos va a decir una calificación, una A de aprobado o una D de reprobado. Y para corroborar que nosotros hemos hecho esta actividad y bueno, hemos pasado las otras actividades, en el panel izquierdo, panel de navegación, hay un botón que se llama calificaciones. En las calificaciones podemos saber si hemos aprobado o reprobado una evidencia en particular. Si dice A significa aprobado, si dice una D significa reprobado. Recordando que las 4 evidencias que se mencionan en el curso deben ser aprobadas para poder aprobar el curso. ¿Listo? Bien, eso es lo que tiene que ver con Sayuna. No hay mucho más que mencionar. Así que procedamos al desarrollo de algunas temáticas que van a ustedes a ver en el examen. Entonces, esta parte ya no es necesaria. Esto del cronograma tampoco. ¿Qué nos decía? De paso, valga decir la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje nos decía que en el examen vamos a tener preguntas de lectura y escucha, ¿cierto? Y preguntas de gramática. La parte de gramatical es la que vamos a ver en este momento, el día de hoy, y la parte de listening y de speaking la vamos a desarrollar el día de mañana, principalmente. Así que, ¿qué vamos a ver en el examen, principalmente en cuanto a gramática se refiere? Todo lo que tenga que ver con el presente simple. Así que procedemos a este pedacito. Nosotros el presente simple, esto lo vimos en el nivel 1, pero vale la pena recordarlo una vez más porque, bueno, estas cosas si no se practican se olvidan. Y vale decir que el presente simple está dividido en dos ramales. Tiene dos piernitas, dos bracitos, dos bifurcaciones, ¿sí? Es como el equivalente a que estamos en Bogotá, en Cali, y queremos ir hasta Bogotá. Para irse hasta Bogotá hay diferentes medios, ¿cierto? En carro, en bus, en moto, en avión, paracaídas, tren, lo que sea, ¿cierto? Hay muchos medios. Para hablar del presente simple también tenemos diferentes medios, en este caso solamente dos. El manejo del verb to be y el manejo de otros verbos como correr, saltar, jugar, esperar, olvidar y demás. Así que vamos a hacer un recorderis de cómo funciona cada uno de estos esquemas, de estas estructuras. Decíamos que verbo to be, en el nivel 1 decíamos eso, que significa ser o estar. Y puede ser
lo que quiera hacer en el sentido del español, ¿cierto? Ser inteligente, ser dedicado, ser alto, etcétera, o estar en el mismo aspecto que se maneja en el español, estar triste, estar en casa, estar aburrido, etcétera, etcétera. Con la única diferencia es que en presente simple, verbo to be, la diferencia entre inglés y el español, ¿cierto? Entre ser, estar y verbo to be, es que en inglés le vamos a agregar la edad, porque cuando hablamos de la edad utilizamos el verbo to be, ¿sí? Así que rápidamente vamos a decir que el verbo to be en inglés va a servir para hablarnos de ubicación. Estoy en casa. Hablar de la edad, tal persona tiene una edad X, tal persona tiene 19 años, por ejemplo. Estado civil, estoy casado. Relaciones afectivas, esa persona que está allá en el fondo es mi hermana. Sentimientos y emociones, Marcos está triste. Apariencia física, esa persona es alta y delgada. Personalidad, mi cuñado es mal geniado, bad tempered. Hablar del tiempo, pues lo mismo que en español. Y hablar de ocupaciones, pues hablar de ocupaciones, esa persona es ingeniera, ¿cierto? Él es ingeniero. Y hablar de nacionalidades, Pedro es mexicano. Todo eso es lo mismo que para eso utilizamos nosotros verbo to be en español, ¿no? Ser, estar. Lo mismo vamos a utilizarlo en inglés. ¿Cuál es la única diferencia nuevamente? Es la edad. Porque en español la edad lo utilizamos con el verbo tener, mientras que en inglés utilizamos el verbo to be. Bien. ¿Cómo nos va a funcionar? Si lo comparamos el español con el inglés, aquí vale la pena mencionar una versión de chat. Podríamos hacer un paralelo y decir, por ejemplo, una afirmación, una negación, una pregunta, que es lo que siempre tenemos en todos los idiomas. Y aquí vale hacer el paralelo español-inglés. Por ejemplo, yo estoy triste. Me invento que sea cierto. O bueno, cambiemos un adjetivo por estoy alegre. Es mucho más agradable. ¿Cómo diríamos esto en español? ¿Cómo digo yo? Sujeto I, el verbo to be. Para el verbo to be, recordando rápidamente que se tiene tres opciones diferentes de conjugación del verbo to be. En español decimos soy, estoy, eres, estás, es, está, son, están, somos, estamos, sois, estáis, si estuviésemos en España. Tenemos como 12 opciones diferentes, ¿cierto? En inglés es mucho más breve porque solamente tenemos tres, ¿sí? Para yo será am. Para todos los plurales se llamará are. Y para un hombre solito, una mujer solita, un animal solito, se llamará is. Y sigamos con el esquema. Yo estoy. ¿Cómo digo estoy? Verbo to be lo vimos hace 5 segundos. I am. ¿Y cuál es la característica de alegre? Happy, ¿cierto? Eso es todo. En inglés, ¿cómo diríamos que algo no es verdad? Así como en español decimos tal persona no es alta, no es dedicada, no es puntual, etcétera, etcétera, etcétera. En inglés hacemos lo mismo, la palabrita no, pero en inglés se va a llamar not. Y es lo único que debemos agregar adicional, con la pequeña particularidad de que va junto al verbo to be y que dependiendo del caso se puede contraer de una u otra manera. Que bueno, esto está en el resumen, así que usted lo vio en nivel 1, así que por eso voy a ir relativamente rápido, porque esto es principalmente nivel 1 y se va a ver nuevamente en nivel 3 como por un recorderis muy rápido, pero no por mucho más. Así que, para decir para yo, I am not, I'm not. Para una versión hombre, mujer, animal, podría ser isn't o is not o snot, cualquiera de las tres es válida. Y para todos los plurales, la contracción podría ser aren't o are not. Por ejemplo, they are not podría ser they aren't o they're not. Y vemos un ejemplo. Por ejemplo, veamos con mis amigos. ¿Quiénes son mis amigos? Lo reemplazamos por they. Para decir que no están exhaustos después de ir al gimnasio. Solamente no están extenuados. Podríamos decir they are not o podríamos decir aren't, que es como la más conocida, o podríamos decir are not, they're not. Cualquiera de las tres opciones es válida. Voy a dejar las tres opciones. Y voy a decir tired. ¿Cómo le diríamos
o exhausted, si usted gusta una palabra un poco más elaboradita y más bonita. Mismo esquema de español. La versión ellos es they, ¿cierto? ¿Cómo decimos que no lo son? En español no podemos decir no son cansados. Suena raro. Pero sí podemos decir no están. Y eso tiene mucho sentido. ¿Y no están qué? Agotados, cansados, extenuados. Cualquier opción es válida, ¿no? Porque todas son sinónimos. A eso me refiero. El mismo esquema que manejamos en español, manejamos en inglés. Así que si sabemos redactar algo bien en español, definitivamente en inglés con verbo to be, cuando hablamos de verbo to be, va a ser prácticamente lo mismo, así que no hay pierde. Y vámonos con preguntas. Así como en español hacemos un pequeño reemplazo de palabras y decimos, ¿está usted triste? ¿Son ellos sus amigos? ¿Es Mariana su hermana? Etcétera, etcétera, etcétera. Utilizamos un verbo al inicio de la pregunta, ¿cierto? Para formular la pregunta. Lo mismo vamos a hacer en inglés. Vamos a utilizar el verbo to be. Y como ya hemos utilizado am y are, voy a utilizar is. Por ejemplo, ¿está su hermana en casa? Mire cómo hago el cambio. Is your sister at home? ¿Está su hermana o su tía o su cuñado o su hijo o su abuela? Bueno, la persona que corresponda. Note cómo en español y en inglés el orden es prácticamente el mismo. Prácticamente. No es que sea fiel copia, copiar y pegar, ¿cierto? Una fotocopia por ahí, pero sí es muy, muy, muy semejante. Es increíblemente parecido, ¿no? Así que verbo to be no es complejo, solamente es de práctica. Lo que hay que recordar es para qué nos sirve. Para lo mismo que lo utilizamos en español primero y segundo, se incluye la edad, por un lado. Lo segundo a tener en cuenta es la estructura. El orden es el mismo que el español, solo que hay que tener en cuenta que esa conjugación soy, estoy, eres, estás, son, están, somos, estamos, sois, estáis, en inglés se va a utilizar como am, is o are. Am para yo, is para hombre, mujer, animal solito y are para todos los plurales. Recordaréis muy rápido de cómo funcionaba el verbo to be. No es gran cosa en cuanto a dificultad se refiere. Lo que vamos a proceder es a hacer un pequeño juego para hacer una práctica. ¿Listo? El juego no es complejo, no es tampoco muy largo, así que lo voy a dejar aquí en el chat para que acceda. Hay tres opciones de acceso al juego. La primera y más rápida es darle clic al link que está en el chat. Esa es la primera opción. La segunda opción es abrir esta página que estoy subrayando a continuación, joinmyquiz.com, y cuando le pida un número, le escribe 504449. De hecho, lo voy a mostrar. Escribo joinmyquiz.com. Es me cargue. Aquí me va a decir introduzca un código. Ese código que vamos a introducir es, ups, se me perdió, este 504449. 449 creo que era. Así. Y luego le damos unir. Y bueno, ahí es muy intuitivo, ¿no? Escribimos nuestro nombre, le damos empezar y es todo lo que hay que hacer. Como usted ya ha ingresado, entonces procedemos a jugar. ¿Listo? Break a leg, rompes una piernita como siempre.
Muy bien, hemos terminado el ejercicio, ¿cierto? Y vamos a revisar esa pregunta que estuvo difícil, porque, bueno, hay una pregunta en particular que estuvo difícil. Así que revisemos. ¿Cuál pregunta estuvo difícil? Y veamos el por qué. Rocío, ¿quién es Rocío? Rocío es ella.
Yo, pues, bueno, soy yo, es evidente, ¿cierto? Si conjugamos, si unificamos, si unimos, si fusionamos el equivalente a Rocío y yo, estamos diciendo un nuevo pronombre personal que somos nosotros. En este caso, nosotros, para hablar de nosotros, el verbo to be nos va a cambiar un poco, ¿sí? Porque nosotros, para el verbo to be, tiene tres opciones. Primero va a ser are, ¿cierto? O va a ser aren't. Y si fuese una pregunta, ese verbo to be como are iría al inicio, ¿cierto? Como estamos hablando de una negación, Rocío y yo no estamos en el cine, de hecho las tres opciones son negativas, ¿cierto? Solamente tenemos que tener en cuenta cómo se conjuga el verbo to be. Y como somos nosotros, como decíamos, porque todos los plurales funcionan de la misma manera, para todos los plurales vamos a utilizar are. Rocío and I aren't at the cinema. Rocío y yo no estamos en el cine. Mire que el esquema español-inglés es muy parecido, ¿no? Es increíblemente semejante. Muy bien, así es como funciona el verbo to be en cuanto al manejo de este esquema. De hecho, no es muy parecido al español, así que no hay pierde. Pero decíamos que esa es la primera patica, ese es el primer bracito, esa es la primera opción que nosotros encontramos dentro del presente simple, porque el presente simple tiene dos visiones, dos opciones, dos posibilidades. La primera es cómo se maneja el verbo to be, que ya lo acabamos de ver, y la segunda es cómo se manejan otro tipo de verbos, como correr, saltar, pensar, imaginar, etcétera. Para esto, pues primero tenemos que ver para qué nos sirve el manejo del presente simple, lado B, ¿cierto? El segundo lado del cassette. Vive en los noventas, así que, bueno, en fin. El primer lado ya decíamos, ser, estar, ¿sí? La segunda parte, ¿para qué me sirve? Para hablar de acciones permanentes. Esto es principalmente lo importante. Situaciones permanentes. ¿Qué es algo permanente? Por ejemplo, que somos colombianos, ¿cierto? Eso difícilmente va a cambiar. Cuando hablamos de algo permanente, hablamos de algo de largo plazo o de muy largo plazo y que por tanto va a ser difícil de modificar. Puede cambiar, no decimos que no, pero la probabilidad de que cambie es increíblemente reducida, sumamente reducida, que vivamos en Colombia, ¿no? ¿Qué más podemos decir de algo permanente? Una acción repetitiva o un hábito. Usted sabrá que un hábito es muy difícil de cambiar, ¿cierto? Es muy difícil de modificar. No es que no se pueda, se puede, pero requiere mucha fuerza mental para hacerlo. Si una persona nunca ha hecho ejercicio y va a hacerlo por primera vez, probablemente la motivación lo haga estar unos 2 o 3 días, pero después de eso, no, porque si nunca lo ha hecho, pues es difícil. Si una persona siempre va a los partidos de fútbol del equipo de su preferencia los días domingos, difícilmente va a dejar de ir los días domingos porque es un hábito. No es que no lo haga, puede ser, pero es muy difícil si es un apasionado del fútbol, por ejemplo, del equipo de su preferencia, por ejemplo. Así que por eso hablamos de acciones repetitivas de largo plazo. ¿Qué más puede ser algo de largo plazo? Un pasatiempo o una preferencia, ¿cierto? Los pasatiempos y las preferencias, si siempre me gusta ver televisión en las noches antes de dormir, difícilmente va a cambiar esa idea para mí. No es que no se pueda, es de largo plazo. Una verdad general, lo mismo, esto es algo de largo plazo. Por ejemplo, cuando se pensaba que la Tierra era plana o cuando se pensaba que la Tierra era el centro del universo, para entender que eso no era verdad, se demoraron un montón de años para decir para desmentir eso, porque el ser humano per se no le gusta recibir el cachetazo de decir está mal, ¿cierto? Eso no nos gusta, ¿qué hacemos? Ni modo. Así que cuando, de hecho, a Galileo Galilei, que fue el que dijo no, y la Tierra se mueve, no somos el centro del universo, ¿qué hacemos? Ni modo, pues cuando sucedió eso, pues lo habían condenado la Santa Inquisición para decir, bueno, si usted no se rectifica, pues tuki tuki. Tuvo que decir, bueno, me rectifico, hasta que al final, cuando ya se iba a morir, dijo, y sin embargo se muere, y pues, bueno, y se mueve, perdón. Y pues bueno, ya que ya había descubierto eso. Las verdades generales difícilmente se pueden cambiar en el futuro, ¿cierto? Como que el agua moja. Pues sí, o que el agua hierve a los 100 grados centígrados. Sí y no, ¿cierto? Porque si estamos en una ciudad caliente,
va a hervir a más de 100 grados, a menos de 100 grados centígrados, porque ya la temperatura ambiente ya hace que esté calientico, ¿cierto? Entonces, depende. La verdad general difícilmente va a cambiar. Puede cambiar, no es que nos diga que no se puede, pero requiere mucho tiempo para que sea así. Y finalmente, todo esto es hablando de situaciones permanentes, ¿no? O sea, de largo plazo. Y finalmente, el presente simple lo utilizamos para hablar de predicciones de futuro. Predicciones en el sentido de aspectos de que ya están en mi cronograma, que yo ya los tengo planeados, que yo ya sé que van a suceder, ¿sí? Que eso no hay pierde. Que este sábado, sí o sí, hay un evento de teatro de mi sobrina y yo voy a ir, ¿cierto? Ese evento de teatro, por más que yo me enferme, ella va a estar allí, o si ella se enferma y yo me enfermo, pues el evento de teatro igual se va a llevar a cabo, ¿cierto? Eso es una predicción de futuro de algo de un cronograma que se va a dar sí o sí, y si no hay pierde, pues por más que llueve, truene y relampaguee, eso no va a cambiar. Así que para eso utilizamos el presente simple lado B, lado derecho de la pantalla, lado izquierdo ya lo vimos, ¿cierto? Así que, ¿cómo va a funcionar? Un recorderis rápido. Así como en español decimos, Fernando escribe, Mariana juega, yo estudio, Marcos y yo jugamos fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. En todo tiempo verbal vamos a necesitar a alguien, una persona o un grupo de personas, porque pueden ser más de uno, que realice una actividad, ¿sí? Esa actividad se va a llamar verbo. Cuando esa actividad es desarrollada por un hombre solito, una mujer solita, un animal solito, ¿cierto? Obviamente hay más matices de eso, pero para efectos prácticos decimos hombre, mujer, animal, por efectos prácticos. Cuando una figura masculina, femenina o animal desarrolla una actividad, esa actividad en afirmación, Marcos juega fútbol, se va a modificar. Ese verbo se modifica. Así como en español, ¿no? Yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, ellos juegan, vosotros jugáis, ¿cierto? Pero aquí solamente hay una modificación. A diferencia de español que cambia con todas las personas, en inglés solamente tenemos que tener en cuenta si es un hombre, una mujer o un animal, no es más. ¿Cómo vamos a cambiar el verbo? De tres maneras diferentes. El primer caso, si nuestro verbo termina en Y y antes hay una consonante, no vocal, consonante, o sea, R, J, M, D, etc., esa Y se va a modificar, cambiar, reemplazar, sustituir por I latina ES. Por ejemplo, we study, el verbo no cambia cuando somos nosotros, son ellos, es usted, son ustedes o soy yo quien hace la actividad. Nosotros estudiamos, we study. Esta parte es la que nos interesa. Obviamente, si uno quiere dar más detalles, pues ahí está en pantalla. Pero si en cambio es un hombre, en este caso Esteban, sería Esteban studies. Ese Y cambia por IS. Nada más. De ahí, pues ya uno quiere dar más detalles cada día, todos los días en casa, en la casa de su mejor amigo, a través de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya son variaciones adicionales que queremos dar. Pero lo que nos interesa ahorita es el verbo, cómo se modifica. Eso es lo que nos importa ahorita. ¿Listo? Segunda modificación, segunda posibilidad de cambio. Si nuestra actividad, que es desarrollada por Fernandito, Paolita o el gansito, ¿cierto? O el hipopótamo, termina en SXHSH-UO, ese verbo termina en términos de escritura en alguna de estas formas, a ese verbo le agregamos ES, ¿cierto? Parecida al anterior. Por ejemplo, si soy yo quien besa a mi pareja, I kiss my couple, pues el verbo no cambia, pero si es Andrea, mi prima, quien besa a su novio, ¿cierto? Andrea kisses her boyfriend. Dos, fix, reparar. Si son ellos quienes reparan algo, they fix their car, ¿ok? No hay cambios. Pero si es mi mejor amigo, Daniel Fixes, es otra cuenta. Si nosotros miramos televisión, termina en CH, el tercer caso. We watch TV. Pero si es una mujer, mi ahijada, pues, quien mira televisión sería she watches TV. Note como terminado en SX,
fix terminado en X, watch terminado en X, en CH, perdón, a todos ellos les he aumentado ES. Lo mismo voy a hacer con la siguiente, terminado en SH, por ejemplo, el verbo lavar. I wash my clothes. Yo lavo mi ropa. Pero si es mi cuñado el que lo hace, sería he washes his clothes. Y finalmente con la letra O, el mismo ejercicio. Por ejemplo, usted nunca se va temprano a la cama, a dormir, pues. You never go to bed early. Pero si es su sobrinita la que no lo hace, ¿cierto? Tiene 8 años, entonces no le gusta dormir temprano. Camila never goes to bed early. Razón por la cual el verbo to do cambia a does, ¿no? La pronunciación sí cambia totalmente, pero en términos de escritura es por eso que cambia de do, de o a dos, ¿no? Por esta regla en particular. Y vamos por el último caso. Si no sucede ninguna de estas opciones, no termina nuestro verbo en y, s, x, ch, ch, u, ninguna de estas posibilidades, lo que vamos a hacer es que a nuestro verbo principal le vamos a aumentar S si quien realiza la actividad nuevamente es un hombre, una mujer o un animal. ¿Listo? Si nosotros trabajamos sería we work, pero si es su cuñado el que trabaja sería he works. Eso es todo lo que hay que tener en cuenta en afirmaciones. Un recorderis muy rápido. Así que, como en español decíamos, necesitamos a alguien que realice algo, una acción, una actividad. Marcos escribe, Natalia juega fútbol, Camilo y Daniel visitan a sus abuelos, Marcos, Natalia y yo vamos a bailar, etcétera, 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 todo eso. Necesitamos a alguien que realice una actividad, ¿sí? Por ejemplo, Mariana has beautiful eyes. La actividad es poseer, tener, ¿cierto? Recordando que el verbo to be, to do y to have son los verbos más importantes en inglés y son sobre todo los que son verbos auxiliares y que de paso tienen sus reglas un poco diferentes, razón por la cual el verbo se conjuga como has en este caso. Pero si, por ejemplo, fuéramos nosotros, los que hacemos algo sería ellos, they do exercise. Ellos hacen ejercicio. El verbo no nos cambia. Nada más. Vamos a hacer negaciones. En español, al igual que en verbo to be, decíamos necesitamos la palabra no para decir que algo no es verdad. Mariana no visita a su tío. Marcos, Tatiana y usted no van a la playa este fin de semana, sino van a ir el próximo, ¿cierto? Para decir que algo no es válido, no es verdad, no es cierto, vamos a utilizar la palabrita no también en inglés, pero con dos variaciones. La primera variación es que el verbo principal, jugar, soltar, reír, pensar, olvidar, escribir, etc., va a estar en su estado original, ya no va a tener cambios. Primera variación. Y segunda variación es que la negación se va a llamar don't o doesn't. Cuando lo uno, cuando lo otro, se va a llamar doesn't cuando quien no realice algo, sea un hombre, una mujer, un animal. Por eso tenemos el verbo auxiliar como modificado, ¿no? No es do, sino does. Does not o doesn't, que es lo mismo. Mariana doesn't sing, ¿cierto? Mariana no canta, por ejemplo. Pero si somos nosotros los que no escribimos, sería we do not write. Nosotros no escribimos, ¿sí? Y mire que el orden es muy parecido en español. Nosotros no hacer algo. We do not, lo que sea que hagamos, y el verbo, ¿cierto? Porque el esquema es muy parecido. Y aquí hay algunos ejemplos. We don't study on weekends. Nosotros no estudiamos los fines de semana, por eso lo hacemos entre semana. O Fernando doesn't sing. Fernando no canta. Pues él más bien toca la batería, por ejemplo. Mira que el esquema es muy parecido en cuanto a organización se refiere. Y vamos con preguntas. Con preguntas, si tomamos la versión de afirmación, nosotros diríamos como, you like peanuts, ¿cierto? Mariana like peanuts.
Mariana likes peanuts, por ejemplo, en este caso. La diferencia cuál está entre presente, perdón, entre afirmación y pregunta. Hay dos variaciones, otra vez. La primera variación, la primera punto a tener en cuenta es que nuevamente nuestro verbo principal va a estar sin cambios. Por eso no es does she likes, por eso no lo tenemos esa S, ¿cierto? Primera variación, primer punto a tener en cuenta. El segundo punto a tener en cuenta es que esta palabrita de apoyo, do o das, que tenemos aquí, la vamos a volver a utilizar. ¿En dónde? Al inicio de la pregunta. Parecido con verbo to be, ¿no? ¿Está usted triste? Are you tired? Con la pequeña diferencia en que ahora el verbo to be no es el importante, sino el verbo to do como auxiliar. Y valga decir que ese verbo to do, pues, lógicamente se va a modificar en función de la necesidad. Si estamos preguntando por si un hombre, una mujer o un animal realizan una actividad, el verbo auxiliar de apoyo se va a llamar das. Si en cambio nos preguntamos por nosotros mismos, solitos o en grupitos, por nuestros abuelos, o por nosotros, o por usted, por ejemplo, el verbo auxiliar va a ser do y nuevamente va al inicio de una pregunta. Eso es todo lo que hay que saber en cuanto a presente simple, gramática se refiere. Pero como esto es de práctica, como todo o como la mayoría de cosas en la vida, pues vamos a hacer un ejercicio de práctica con usted y el segundo, pues se lo voy a dejar para que usted lo practique para usted. Y vamos a hacer un Kahoot. Usted va, en este caso, a jugar contra mí. ¿Listo? Vamos usted y yo. Ya le dejo el código QR. Upa, por aquí no es. Ajá, ya sé por qué no me funciona. No había iniciado sesión. Ahora sí. Bien, vamos a hacer este. Vamos a hacerlo por 3 minutos. Bueno, 5. Y ya le doy el código QR ¿qué se llama esto? Y el link de acceso. Listo. Para acceder hacemos lo mismo que con Quizzes. Abrimos la página que está en el chat, opción 1. La opción 2 es abrimos el Kahoot y ya lo hizo. Perfecto. Listo, entonces podemos comenzar. Entonces, break a leg. ¿Qué hay que hacer? Tenemos para vencer, obviamente hay que responder correctamente las preguntas, ¿cierto? Pero cuando venzamos, cuando tengamos preguntas respondidas correctamente, nos van a dar unas banderitas. El objetivo de las banderitas es ponerlas en diferentes territorios de tal manera que avancemos en el mapa y podamos conquistar a nuestro rival. ¿Cómo conquistamos a nuestro rival? Bueno, obviamente avanzando, ¿cierto? Pero comiéndonos los territorios del color de nuestro rival o rodeando la torre principal, es decir, esta torrecita de aquí, ¿cierto? Esta, rodeándola totalmente. Esas dos son las maneras de vencer a nuestro rival, ¿listo? Entonces, good luck.
Recuerde que usted tiene que avanzar, ¿no? Hacia arriba, hacia mi territorio. Ok, first round, primera ronda. No olvide que debe poner todas las banderitas que usted le da, ¿no? No solamente una, sino toditas. Ok, ronda número 2. Round 2. Come on, Jamile. You can do it. Se puede. 50 seconds. 3 seconds. And time up. Ok. Muy bien. Lo importante nuevamente, lo que he mencionado en otras ocasiones, sino con su grupo, en uno de mis grupos, no es tanto el haber ganado o no, sino el haber aprendido, que es como lo más importante, ¿no? Entonces, aquí estamos practicando lo que tiene que ver con el manejo de presente simple con diferentes contextos, ¿no?
Sorry, something went wrong. Lo siento, algo se dejó de funcionar hace un momento, pero ya estoy de vuelta. Bien, le decía entonces que lo importante del juego, bueno, y en general en todos los juegos que presento, no es tanto ganar, vencer al rival, sino aplicar los conocimientos adquiridos en esta ocasión o en estas ocasiones, ¿no? Bien, aquí hemos utilizado pues el manejo de presente simple, de cómo funciona, de qué manera debe actuarse, de qué manera debe utilizarse, tanto en cuanto al verbo to be se refiere, como en cuanto al manejo de otro tipo de verbos, ¿cierto? Entonces, bueno, ya hemos visto este tipo de cositas. Ahora lo que vamos a hacer, ya esto ya lo tenemos, es hacer un último ejercicio, pero este ejercicio yo se lo voy a dejar aquí en el chat para que usted lo practique desde su hogar. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo cuál es el objetivo del ejercicio? El objetivo del ejercicio es responder, em, es responder a ciertas preguntas que vamos a tener acá, ¿no? Entonces voy a mencionar como el ejemplo. Affirmative. En affirmative vamos a conjugar el verbo, por ejemplo, play. Estamos hablando de que Anne, ¿cierto? Tradicionalmente sería un nombre femenino, ¿cierto? Así que lo que vamos a hacer es conjugar, modificar el verbo según la necesidad. Sabemos que play es jugar. Eso lo tenemos relativamente claro. ¿Qué nos dice el manejo del presente simple? Que cuando es una mujer, un hombre o un animal quien hace la actividad, tenemos que poner una alarma, porque esa alarma es modificación. Y decimos, ¿termina en Y? Sí, el verbo play termina en Y. Pero antes de una Y hay una consonante. Vamos a mirarlo. No, no hay una consonante. Si no hay una consonante, entonces hacemos caso omiso de esta regla y nos vamos a la regla general, que es aumentar la letra S. Le damos barra espaciadora para revelar la respuesta. Ahí está. Y la tecla escape para ir a una pregunta diferente. Listo. Vamos con negaciones. Voy a abrir todas las de 100 para que usted haga las de más alto valor. Esta frase ya es correcta. ¿Cómo la volvemos negativa? You get up at 7 o'clock every day. Sabemos que en negaciones, la negación se maneja como do not o does not antes del verbo principal. Primera cuestión. Segunda cuestión, el verbo principal, tanto en negaciones como en preguntas, no cambia. Es decir, se vuelve a su estado original. Así que get up es el verbo. Sabemos que esa es la actividad principal, levantarse. Si ese es el caso, antes de get up debemos ponerla auxiliar. La pregunta es ¿cuál? ¿Do not o does not? Y la respuesta, bueno, vamos a ver un ratico. Decíamos que cuando hablamos de you, we, they o I, el verbo auxiliar se va a llamar do. Mientras que si hablamos de un hombre, una mujer o un animal, el verbo auxiliar se va a llamar does. Siguiendo esa línea esa línea lógica sería you do not get up. O contracción, you don't get up. Barra espaciadora, ahí está, y escape para salir. Preguntas. Esta ya está organizada. Lo que hay que hacer es poner el verbo auxiliar. ¿Cuál es el verbo auxiliar que debemos poner antes de la persona usted? Bueno, sabemos que debe ser do o das, pero como es usted, ¿cierto? Sabemos que el verbo debe ser do. What time do you go to bed? Ahí está. ¿Correcto o incorrecto? ¿Esta frase está correcta o está incorrecta? ¿Y por qué, no? Vamos a mirar esa respuesta. Lucas es un hombre, ¿cierto? Tradicionalmente. Así que al ser un hombre, el verbo se modifica. Aquí está modificado. Pero la modificación está bien hecha o tal vez no tanto. Revisémoslo. Decíamos que termina el verbo en Y, ¿cierto? Pero antes hay una consonante. Ergo, aquí no nos funciona esta regla. No tenemos que cambiar Y por ES, ¿cierto? Esta segunda opción no es válida tampoco porque no funciona.
¿Qué es lo único que teníamos que hacer entonces? Aumentar una letra S. Así que aquí es place sin la letra E. Eso es todo lo que teníamos que poner. Ahí está. O sea que estaba mal conjugada. Y en el último, respondamos la pregunta. Este ya es muy personal. Es un ejercicio de speaking en el que respondemos preguntas ya en función de nuestra cotidianidad, ¿no? ¿Qué tan a menudo usted envía correos electrónicos a sus contactos, ¿no? De trabajo, de familia, de conocidos, etcétera? Puede ser 2 veces al día, 3 veces en semana, una vez cada 5 años, porque cada cuestión y cada persona es diferente, ¿no? Así que no hay una respuesta correcta o incorrecta. Lo que hay que ver es cómo se menciona. Por ejemplo, en este caso yo diría, I send emails to my friends to my students every 2 days. Envío correos a mis estudiantes cada 2 días, suponiendo que fuese cierto. No es verdad, pero supongamos. Listo. Así que este ejercicio es un ejercicio de apoyo adicional para mejorar el aspecto lingüístico, en este caso del presente simple. ¿Listo? Habiendo dicho eso, pues por hoy hay una expresión en inglés que se llama call it a day, como decir terminar el día. Podemos terminar el día en este caso, we can call it a day, decir que hemos avanzado bastante. Mañana avanzaremos revisando cómo se utiliza el presente simple con los pasatiempos primero y después miraremos un ejercicio de lectura y de escucha, de comprensión de lectura. ¿Listo? Y eso sería todo por hoy. Si hay dudas, bienvenidas, claro que sí. Y si no, pues ya nos veríamos la siguiente sesión, el día de mañana. ¿Listo? A las 7 de la noche. Entonces, preguntas, mi querida Yamile. No, profe, gracias, muy amable. Okidok. Entonces, nos vemos el día de mañana. Que tenga un feliz resto de día y como diría Enrique Bumburi, que os vaya bonito. Gracias igualmente. Take care.